Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente y ya cerrando una semana de verdad bastante demencial. Yo creo que me han escrito mucha gente por el video que hice esta semana a propósito de los escándalos que se han dado, del escándalo que se ha generado en torno a la agrupación coreana de K-pop BTS. Pero yo creo que apenas está comenzando una conversación y estamos empezando a ver un fenómeno que muchas personas desconocían, sobre todo los padres y más, no sé, pareciera como que los padres cuando tienen hijos no se involucran en las cosas que tienen que ver con la vida de sus hijos. O sea, no es que tú te hagas partícipe, sino que tú trates de entender qué es todo lo que está pasando alrededor de ellos para tú poder comprender y conversar oportunamente. En el caso de BTS, que es un tema bastante complejo, amplio, más que de BTS, del K-pop, pues lo que hay que tener en cuenta con esto es a lo que se exponen tus hijos. Internet es un universo bastante grande, un universo enorme. Entonces, a veces uno tiene sus propios afanes y sus propias preocupaciones, pero no puede perder de vista que tus hijos son parte de esas preocupaciones y cosas importantes, y tú debes de tener los ojos y los oídos abiertos, porque si bien es cierto que es una agrupación que hace música y de mucha calidad, integrado por 7 jóvenes, que sea prefabricado o no, no es nada nuevo en el mundo del pop, pero sí lo complicado es la instrumentalización por parte de la estructura sobre la que se sustenta esta industria, a través de la radicalización y el lavado de cerebro de estos muchachos para montar verdaderas cacerías de brujas en las redes sociales. O sea, a un extremo donde se organizan de una manera que de manera masiva envían correos a YouTube, a Google, a medios de comunicación, a marcas, etcétera. Son verdaderas cacerías orquestadas, estructuradas, montadas sobre una estructura que no la crearon ellos, pero que se dijo hace muchos años que era peligrosa, era peligroso que se le diera cabida a estas estructuras, a esta cultura de persecución y linchamiento de aquellos que su discurso, lo que plantean o cómo se posicionen frente a un tema determinado no le agrade a un grupo en particular, y que por presión, esto lo han llamado algunos teóricos post-censura, y que por presión empresas tengan que retirarle sus apoyos o estos tengan que perder sus empleos. Ese no es el mundo en el que debemos aspirar a vivir. Y ciertamente la turba de dementes que está organizada detrás de este mal llamado fandom de estas agrupaciones, porque no es solamente de esas, sino que es una estructura sobre la que se sustenta, sobre la que se sostiene el K-pop en Corea, esté utilizando esto para mantener una especie de hegemonía discursiva, de estructura de promoción y de llamar la atención, pero más que todo la manipulación casi sectaria de mentes que no tienen mucho contenido, no tienen mucho contenido, y las llevan a estas acciones que, si se les diera la oportunidad, accionarían hasta violentamente. Esta semana ha sido demencial en ese particular, y como decían en Juego de Tronos, Daenerys Targaryen, cuando ella conquistaba un reino: bend the knee, arrodíllate ante mí. Eso es lo que estamos viendo ahora, de gente que te quieren arrodillado, que te quieren arrodillar, personas en todos los ámbitos. No tiene que ver, eso se repite en el caso de esas agrupaciones, y en todos los temas es la misma estructura
y es algo que es muy demencial y nos va a terminar jodiendo más de lo que nos va a beneficiar. Ayer fue la respuesta del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana gobernó el país durante 16 años consecutivos. Un partido que logró quizás lo que nadie había logrado en democracia después de Balaguer, que un partido gobernara durante más de 12 años. Y en el caso de Balaguer solamente un hombre gobernó durante 12 años. En el caso del PLD fueron dos individuos quienes se dividieron el honor de gobernar la República Dominicana. Negar que en los gobiernos del PLD República Dominicana sufrió una transformación para bien dramática del país que éramos en el año 2004 a lo que somos hoy, es indiscutiblemente resultado de 16 años de gobierno del PLD, con sus pros y sus contras. Pero el PLD también tuvo el control durante muchos años, desde el año 2006, de el poder legislativo. Y con el paso del tiempo, pues fue granjeando, se agenció el apoyo de primero los reformistas y más adelante pues del PRD, cuando ya Danilo gobernaba. El PLD indiscutiblemente es responsable de todas las cosas buenas que podamos señalar que a nivel de visión y ejecución de obra de gobierno ha afectado positivamente a República Dominicana, pero también el PLD tiene un saco, una mochila llena de pecados que deben ellos de reconocer también, que así como les reconocemos que hay muchas cosas resaltables, también hay que señalarle las cosas negativas. Y muchos de los fenómenos que se dan hoy en República Dominicana son consecuencia de la falta de acción o de atención del PLD. Con el tiempo, pasaron 16 años, que el PLD llega en un momento de desesperación de los dominicanos que habían probado la dirección de este partido del 96 al 2000, habían vivido y visto la visión política de Leonel Fernández manifestarse pues masivamente luego del desastre del gobierno de Hipólito Mejía del 2000 al 2004, que nos lo vivimos. Bueno, yo debo de sentirme responsable de ese gobierno porque voté por Hipólito en el 2000 y miren si yo soy canalla que voté por Hipólito de nuevo en el 2004. Pero nada, son pecados de la juventud. El asunto es que el PLD llega producto de la desesperación de un país que se ve sumido en una crisis generada por la quiebra de 3 bancos que generaron una serie de situaciones, dentro de ellas la inflación, el mal manejo de Hipólito frente a algunos temas como las relaciones con Venezuela, que también provocó que el suministro de combustibles al país se viera afectado por los conflictos con Chávez, y esto generó no solamente la inflación que produjo todo el dinero que se soltó a los ahorrantes, sino también los pleitos de Chávez e Hipólito Mejía y él cerrarle la llave, pues también que hubiera en República Dominicana una escasez de combustible, que yo la viví porque yo tenía un carro de gas y tuve que hacer un montón de fila y de verdad que no me gustaría volver a vivir esa experiencia jamás en mi vida. Producto de eso vuelve el PLD y hay que decir que consecuencia de los primeros 2 años que tuvieron, la forma rápida como el gobierno del PLD recuperó la economía y resolvió algunos temas acompañados por el FMI, y obviamente el rumbo que llevaba la economía de República Dominicana luego de una serie de reformas y transformaciones que se hicieron en el año 91 en el gobierno de Balaguer, pues llevaron a que República Dominicana tuviera otra perspectiva a futuro. Y fue fácil pues salir a camino. Llegaron un montón de obras de infraestructura de la mano del gobierno de Leonel Fernández, y en el 2006 el PLD
pues toma el control de la Cámara de Diputados y toma el control del Senado. O sea, tenían el control y ese control, esa mayoría los llevó a ellos a hacer una transformación, una modificación profunda a la Constitución de la República, que es considerada una de las más modernas de la región, y estamos en este punto que nos encontramos ahora. Ciertamente el PLD generó un montón de transformaciones a nivel institucional, a nivel de infraestructura social, el crecimiento económico y la movilidad social está manifiesta ahí. El crecimiento de la clase media República Dominicana, nadie lo puede negar, es consecuencia de esos años. Pero, porque digo todo esto, es porque el pero es importante, pero el PLD primero se envileció en el poder gran parte de su dirigencia y en algún momento llegaron a pensar que el Estado Dominicano y que República Dominicana, que el país, era una herencia que le había dejado algún familiar a la cúpula del PLD, que ellos tenían que repartirse. Y de alguna manera se pensó, la sociedad interpretó, que el PLD había perdido la sintonía que le permitió a la sociedad el votarle durante, déjame ver, elección del 2004, elección del 2006, 2008, 2010, 2012, 2016. Estamos hablando de 6 elecciones. Que le votase en mayoría significaba que el pueblo de verdad estaba de acuerdo con todas y cada una de las cosas que ellos decidían. Se anquilosaron, se envejecieron. Hubo gente que permaneció durante tiempos, por ejemplo, Ligia Amada Melo de Cardona, Viola Cardona o Ligia Amada Melo, permaneció 12 años como ministra de Educación Superior. Y prácticamente ninguna de las personas que entraron en el 2014 salieron de la administración hasta que el PLD no se fue. Se mantuvieron en posiciones de ministros durante 16 años. ¡Qué locura! El gobierno del PLD, las caras del PLD se envejecieron. La sociedad, los que somos mayores, nos hartamos de las mismas caras, del mismo discurso, de los mismos planteamientos, de la misma perorata. Pero venían creciendo los hijos del PLD, aquellos jóvenes que no habían visto otra forma de gobernar que no fuera la del PLD, que no habían visto otras caras que no fueran la de esa oligarquía política del PLD. Gente que tenía 18, 20, 22, 25 años y no había visto otra mierda que no fuera PLD. Y obviamente también, en gran medida, el PLD perdió sintonía con ese segmento de la población. ¿Fue el PLD un mal partido? Evidentemente que no fue un mal partido en el gobierno. Pero pensaron ser los únicos y los mejores y estaban muy convencidos. Con la respuesta de ayer, cargada de muchas verdades, perdieron de vista que hay algo esencial, que es la forma. Y aunque yo no soy experto en comunicación, puedo decir que ayer el PLD tuvo un excelente discurso, muy mal comunicado, porque los símbolos de los que se rodeó el partido para llevar ese discurso a una población que está viendo caras nuevas en el gobierno y que son caras que no están tan desacreditadas, que un presidente que está pasando por un momento de efervescencia su popularidad, o sea, un presidente que todavía cuenta con gran apoyo de una inmensa mayoría de la población. Aún seamos críticos de la pomposidad del discurso que ofreció el pasado 18 de agosto el presidente de la República. Tiene más sintonía con aquellos que se cansaron del PLD y aquellos que no conocían otra cosa que no fuera el PLD y quería algo diferente que el mismo PLD que hoy busca reconstruirse. Si bien es cierto, hicieron señalamientos muy correctos en muchos aspectos que son vitales, las caras, los interlocutores y los símbolos del PLD
lucen cansados y no generan confianza. Y pareciera que en República Dominicana los políticos no entienden ni aceptan que tienen que dar un paso atrás y dejar que una nueva generación, con el asesoramiento, la guianza, el respaldo y la experiencia de quienes conocen a una nueva generación brillante, porque la hay en ese partido. Pudiera decir que es mucho más brillante que los que hoy están viejos y que en su momento fueron estrellas que prometían mucho y prometieron y dieron mucho al país. Pero igual, las caras del PLD deben de descansar. El discurso de Mariotti fue cansón, largo, y el mismo Mariotti y la farandulización de su discurso, o sea, el tono no conectó conmigo, fue difícil. Yo decía, coño, sí, eso es verdad, pero había una estructura, y yo mismo me preguntaba, pero es que ese no es el PLD. Es que el PLD siempre fue una maquinaria de la buena gestión, una maquinaria comunicativa con excelente gestión y efectividad de la comunicación. Y no lo está haciendo. Y aún en situaciones donde el gobierno se le pueden hacer críticas que le afecten en la estima y en la percepción de la mayoría de la población. Cuando el discurso lo enarbolan aquellos elementos que no tienen la simpatía de la gente por múltiples razones, el discurso se diluye. En Estados Unidos, el fenómeno Trump encontró respuesta en un grupito de muchachitas, en un grupo de muchachas, que se convirtieron en la segunda mitad de Trump en su dolor de cabeza. Pero se convirtieron en la estrategia del Partido Demócrata como herramienta de comunicación, se convirtieron en la estrella, se convirtieron en el instrumento para lograr la sintonía con un segmento de la población que tal vez el Partido Demócrata estaba perdiendo. La sintonía que era el voto joven y el voto profesional educado, que tiene otra perspectiva y busca otra cosa en Estados Unidos. Y aunque no me agrada y aunque no me simpatiza su discurso, ni me simpatizan en sus ideas, pero hay que reconocer que Alejandra Ocasio-Cortez es y fue en gran medida ese instrumento mediático del que se valió el Partido Demócrata para sintonizar con un segmento de la población con el que no encontraba el camino para llegarle. Hablar de Bernie Sanders, de otros actores también en un corte similar que lograron eso. Y aún siendo Bernie Sanders un político de más de 40 años de veteranía en la política de Estados Unidos, logró su discurso porque a los ojos del votante también era un outsider, era nuevo, venía de fuera, logró sintonizar con mucha gente. Y el PLD no entiende eso. El PLD está lleno de estrellas, de caras frescas, de personas brillantes, de interlocutores válidos para poder dar la cara por el partido y ser los que lleven la voz cantante como oposición ante este gobierno, para señalar aquellas cosas que están mal. Pero el dominicano no sabe decir, yo voy a darte el paso a ti, porque es el momento de que hagamos una transición, no solamente de personas, sino también generacional, porque a veces hasta eso afecta. El PLD necesita cambiar su estrategia. Debe de empezar a descubrir sus estrellas tipo Alejandra Cortaz, AOC, ese nombre del diablo se me complica. Debe de encontrarlos y debe de darle el espacio. No Iván Lorenzo en el Senado. Eso es horroroso a nivel de símbolo de comunicación. Y otros interlocutores que andan por ahí, que son mucho más válidos que lo que está utilizando hasta el día de hoy el PLD. No soy un experto, repito, simplemente soy una persona que observa. Y aunque ayer el discurso del PLD estaba lleno de muchas cosas, elementos, críticas, señalamientos y reconocimientos que ciertamente eran válidos,
el ruido que me generaron, todos los símbolos que rodearon el evento, no me permitieron concentrarme en el mensaje, sumándole a eso la forma del discurso también y lo extenso que fue. Ojalá que lo entiendan. De lo contrario, en el 2024 no creo que tengan recompuesta su imagen. Nos vemos en un próximo video. Feliz fin de semana. No olviden seguirme en Getter. Getter se escribe Gettr. Alberto Vargas. Ahí me encuentran y me pueden seguir. Porque yo, aunque tengo varias cuentas de Twitter y las estoy utilizando al mismo tiempo, pero todavía no quiero joder mucho con Twitter. Así que nos vemos en un próximo video y se cuidan.